Bien, gracias, Ulises. Así, por favor, cada vez que empecemos, ¿sí? Verifiquen que estemos grabando. Eh, Todos conocen procesor de texto, yo creo que a esta altura por ahí decir para qué vamos a hacer una introducción en procesor de texto, pero nunca está de más repasar algunos conceptos, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora en los próximos minutos. ¿Sí? ¿Qué son los procesores de texto? Yo sé que ustedes son todos muy jóvenes, ¿sí? Desde Fernanda para acá son todos muy jóvenes y no conocen lo que era una máquina de escribir, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar, uno entraba en una oficina, ¿sí? Ya sea un licenciado, un contador, ¿qué tenía? ¿Sí? Había una máquina de escribir y había una sumadora, ¿sí? Yo soy tan viejo que cuando empecé a trabajar, ¿sí? Las máquinas de escribir no eran eléctricas y las sumadoras no tenían visores. ¿Sí? Había que ver lo que se imprimía, entonces era un doble problema sumar, ¿sí? Y el trabajo era más o menos el mismo, ¿sí? Había que conciliar resúmenes bancarios, hacer notas. eh, yo empecé a trabajar en un estudio contable que se llenaban las declaraciones juradas en formularios de la vieja. Ahora tenemos ARCA, antes era AFIP y antes era DGI. Formularios de la DGI se llenaban con máquinas de escribir y no había que equivocarse, ¿sí? Entonces, la suite de oficinas, ¿sí? Como puede ser Microsoft Office, hoy convertido en Microsoft 365, desde mediados o principios de la década del 90, lo que viene a reemplazar es eso, ¿sí? Un procesador de texto reemplaza una máquina de escribir y una planilla de cálculo viene a reemplazar lo que es una sumadora o una calculadora, ¿sí? Si ustedes entran hoy día van a ver que en ningún lugar, salvo el último lugar es que veía máquinas de escribir en los destacamentos policiales, ¿sí? Creo que ahora ya no hay, ¿sí? Afortunadamente hace mucho que no voy. Eh, entonces, los procesadores de texto nacen reemplazando las máquinas de escribir, ¿sí? Y las máquinas de escribir, ¿qué nos permitían? Nos permitían crear texto escrito, ¿sí? Pero no nos permitían ni editar, ni mucho menos formatear. Entonces, empecemos a ver que si bien reemplaza, no solo reemplaza, sino que es un salto evolutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo usar un mismo documento muchas veces, ¿sí? Eso sería editar, poder cambiar un documento. Y a su vez puedo darle distintos tipos de formato, ¿sí? Si ustedes por ahí ven alguna película vieja, una máquina de escribir tenía un solo tipo de fuente, ¿sí? Podía ser mayúscula, minúscula, y para hacer negrita había que volver a pasar las mismas letras e impactarla dos veces con la tinta, ¿sí? Pero no había, y se podía subrayar, pero no había más que eso. Entonces observan que los formatos de subrayado, negrita, vienen de esa, ¿sí? De esa histórica máquinas de escribir que se usaron, ¿sí? Diría hasta entrado este siglo, los primeros años de este siglo. ¿Qué tipo de documentos se puede hacer con un procesador de texto? Y acá viene lo bueno del procesador de texto, que no solo sirve para hacer una carta, una nota, sino se pueden editar libros completos. ¿Sí? Entonces, es una herramienta que nos permite gestionar texto, ¿sí? Y nos permite, ¿sí? Hacer desde una simple nota hasta un libro completo. Ustedes pueden hacer trabajos, ¿sí? eh, como puede ser una tesis, ¿sí? Todo con las formalidades de citas bibliográficas, digamos, todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar para hacer un texto, ¿sí? Lo van a tener disponible en un procesador moderno. Cuando digo un procesador moderno es, digamos, esto no se ha evolucionado mucho, ¿sí? Como puede ser, como ha cambiado Excel. Las funciones de Word me animaría a decir, desde el principio de este siglo, son las mismas que tenemos ahora. Por ahí cambia que se pueden hacer algunas de una forma más simple, algunas cosas, pero no hay muchos cambios, ¿sí? Microsoft Word es el único procesador de texto, no, ¿sí? Eh, Tienen ustedes disponible por lo menos dos alternativas, ambas muy buenas. Una es
los documentos de Google, que es el que está figura en segundo lugar. Los documentos de Google, ustedes lo que necesitan solamente es una cuenta de Gmail, ¿sí? Entonces, si la mayoría usa un celular con sistema operativo Android, ya tienen una cuenta de Gmail. Si tienen una cuenta de Gmail, tienen acceso a los documentos de Google. Y las funciones que tienen el documento de Google son muy similares, ¿sí? Para un uso básico a las de Microsoft Word. También, si bien ahí no lo dice la presentación, lo agrego, con una cuenta del viejo Hotmail, de Live o de Outlook, pueden acceder a una versión de Word en línea, ¿sí? Entonces, por ahí si no tienen la licencia de Word, ¿sí? Se puede trabajar con Word en línea simplemente teniendo una cuenta que si no la tienen, la cuenta es gratis, ¿sí? Eso trabaja en la nube, ¿sí? ¿Qué implica? Que si no tengo internet no puedo acceder a mis documentos o tengo que prever la edición de los documentos fuera de línea. Entonces, suele ser un problema. Muchas veces, sí, sobre todo cuando tenemos problemas de conectividad, muchas veces es mejor trabajar, ¿sí? Los documentos, tanto documentos de texto como hojas de cálculo en forma local, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos instalar un programa y, por ejemplo, no queremos pagar una licencia como pide Microsoft o no queremos usar una licencia trucha, ¿sí? Una alternativa es el editor de texto que se llama Write, ¿sí? Que está incluido en el paquete LibreOffice, ¿sí? El paquete LibreOffice es una alternativa gratuita que les permite a ustedes tener un procesador de texto, una planilla de cálculo, un generador de presentaciones y una pequeña base de datos y que sin pagar licencia tienen herramientas muy similares, ¿sí? A lo que es el paquete de Microsoft, ¿sí? A Word, a Excel, a PowerPoint, ¿sí? Y a Access, ¿sí? Que sería el equivalente con licencias pagas. ¿Por qué LibreOffice, ¿sí? No triunfa, ¿sí? Porque puedo usar algo que pago. En general, el paquete de Microsoft, ¿sí? Tanto Excel como Word se integra perfectamente con el sistema operativo, ¿sí? Y tiene una estética mucho más cuidada, ¿sí? Si a alguien le interesa, podemos ver en alguna clase cómo se ve el LibreOffice en las versiones actuales y van a ver que no es ni tan rápido ni tan vistoso como son las aplicaciones de Microsoft. Pero, sí, como dice el refrán, al caballo regalado no se le miran los dientes, esto no se paga licencia y es totalmente legal, entonces sepa que pueden usar legalmente un procesador de texto que a su vez, esto también es importante destacar, es 100% compatible. Es decir, yo uso LibreOffice, puedo guardarlo con el formato de Word y después abrir ese documento en Word. Para las cuestiones básicas no voy a tener diferencia. Ahora, si uso algunas herramientas específicas de Word, por ahí sí no voy a poder abrirlo con LibreOffice. Lo mismo pasa con las planillas de cálculo. Entonces, tengan presente que en un uso básico, ¿sí? Se puede usar tranquilamente Write, se puede usar la planilla de cálculo de LibreOffice y no van a tener inconvenientes y es gratis. Si les gusta trabajar en nubes, si necesitan editar documentos en distintos lugares, las versiones de Google son buenas, tanto la planilla de cálculo como el editor de texto, y también, sí, con la cuenta eh, de Hotmail, digo Hotmail porque hoy día cuando veía la matriculación algunos tenían todavía Hotmail, Hotmail Live, que creo que no tiene nadie ya, o un Look, ¿sí? Que serían los correos en la nube de Microsoft, también pueden acceder a versiones en línea de Word, de Excel. ¿Qué diferencia tienen con las versiones de escritorio, las que pueden tener instalada? Que no tienen habilitadas todas las funciones que tiene una versión de escritorio, ¿sí? Pero para un uso simple se puede trabajar y la verdad que funcionan muy bien. Como hablábamos, sí, al principio se puede crear, editar, ¿sí? La principal ventaja que tiene el procesador de texto es que, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que hacer un contrato de alquiler, ¿sí? Y los contratos de alquiler todos tienen más o menos cláusulas similares.
¿sí? Y cambian algunos datos. Entonces yo lo escribo una vez al contrato y después cambio los datos que me interesan. ¿Sí? Entonces, no tengo que reescribir todo el texto, ¿sí? Puedo abrir un formato modelo, guardar con otro nombre con esos datos y lo voy a tener disponible, ¿sí? Esa sería lo principal, que puedo editar. Además, tengo la ventaja que, yo no sé, digamos, hace muchos años en los colegios comerciales se estudiaba dactilografía, ¿sí? Dactilografía era aprender a escribir en máquina de escribir, ¿sí? Entonces era toda una ciencia, ¿por qué? Porque no había que equivocarse. Si uno se equivocaba, las correcciones eran muy difíciles. Con los profesores de texto pasamos a, si me equivoco y en vez de M puse N, no hay problema. Uso, retroceso y corrijo, ¿sí? No queda ninguna marca, ¿sí? Porque la impresión es posterior. Discúlpeme, estoy con un resfrío mal. Eh, Esa es una principal ventaja. Y otra ventaja es que yo los documentos, cuando los escribía en una máquina de escribir, los guardaba en un lugar físico, ¿sí? Y guardar en un lugar físico tenía que seguir un determinado orden, ya sean carpetas, ficheros, biblioratos, ¿sí? Cuando yo tengo documentos digitales, ¿sí? Es mucho más fácil ubicarlos en un archivo de una computadora, ¿sí? Entonces, esa es una segunda gran ventaja. Por algo, ¿sí? Ustedes no van a ver en ningún lugar, sea en ninguna oficina, en ningún lugar máquinas de escribir, quizás en algún museo. Y me fui para atrás. Bueno, ¿qué tenemos en un procesador de texto? ¿Sí? Seguramente todos han usado Word, han visto, han entrado alguna vez en Word. ¿Sí? Un poco esto lo que estamos haciendo es, digamos, partir de lo que ustedes conocen y hacer una abstracción para definirlo conceptualmente. ¿Sí? Eh, ¿Qué es eficiente? ¿Sí? En un procesador de texto, saber manejar el teclado. Entonces, la vieja dactilografía que nos servía para las máquinas de escribir, sí, sigue siendo válida con el teclado de computadores, con la diferencia que las máquinas de escribir, sobre todo las más viejas, eran mecánicas. Yo tenía que hacer fuerza para que se marque una determinada letra. ¿Sí? Los teclados de computadora no hay que hacer fuerza, pero manejar un teclado, ¿sí? Ayuda muchísimo a saber, ¿sí? Digitar con los 10 dedos nos da realmente velocidad y era una ventaja comparativa, me animaría a decir, hasta hace algunos años. ¿Por qué? Porque hay, ¿sí? Desde un tiempo para acá la posibilidad de, en las versiones más nuevas, ¿sí? De Word, de dictarle. Entonces ya no necesito saber escribir con los 10 dedos. Yo puedo habilitar la voz y dictarle, ¿sí? Directamente al procesador para que me interprete el texto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de dictarle a un procesador de texto? Que tengo que pronunciar bien. ¿Sí? Entonces ahí viene la... Pero bueno, sacando, nos acostumbramos a hablar y la verdad que el reconocimiento de voz que tienen hoy en día, ya sea celulares, computadoras, la verdad que son fantásticos comparado con el que había hace algún tiempo, entonces por ahí no es imprescindible que sepan digitar con los 10 dedos. Sí ayuda, sí, pero hoy día también sepan que las versiones modernas pueden directamente dictarlas. Eh, y también hay tareas repetitivas que se hacen, ¿sí? En los procesadores de texto, ¿sí? Entonces, por ahí es importante poder configurar cuáles son esas herramientas que debería tener siempre a mano. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Con la configuración del menú de herramientas rápidas, ¿sí? Eso les permite hacer... eh, em, tener las opciones, ¿sí? Y no tener que navegar en los menús, hacer 5 o 6 clics para hacer algo. Se puede configurar los comandos para que estén disponibles siempre visibles en la pantalla y con el mouse hacer la opción mucho más rápida.
Y algo que yo creo que no va a pasar nunca de moda, ¿sí? A pesar de que dictemos, ¿sí? De que seamos buenos con el teclado, es usar los atajos de teclado, ¿sí? ¿Qué son los atajos de teclado? Son combinaciones de teclas que nos permiten ejecutar determinados comandos, ¿sí? Por ejemplo, control C, ¿sí? Además son transversales a todas las aplicaciones. Si ustedes usan Word, usan Excel, usan PowerPoint, control, la tecla de control apretada simultáneamente con la tecla C, en todos copia, ¿sí? Control más la tecla B corta, en todos lados pega, ¿sí? Control más X corta, ¿sí? Entonces, así hay muchos atajos de teclado para funciones que por ahí si ustedes necesitan hacer tareas, digamos, no sé, por ejemplo, marcar negrita, ¿sí? Puede ser control N, ¿sí? Algunos procesadores o alguna configuración va a ser control B larga de volt en inglés, ¿sí? Pero si ustedes aprenden eso, también se gana tiempo porque se evitan por ahí usar el mouse y ir a ver la opción en la configuración en la cinta de opciones, ¿sí? Así que es, si uno sabe digitar, se puede hablar, podemos tener las opciones más rápidas siempre a mano y aprender algunos atajos de teclado, ¿sí? Vamos a algunas funciones básicas que tienen o que deberían tener todos los procesadores de texto modernos. Bueno, ya hemos hablado de la edición de texto, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir un texto, ¿sí? Y modificarlo. ¿Cuántas veces? Las veces que quiera, ¿sí? Entonces, por ahí lo importante es lo que a mí me interesa guardar, ¿sí? Guardarlo con un nombre y la modificación hacerla en un documento o archivo con otro nombre. Claro. Otra posibilidad que tienen los documentos, eh, los procesadores de texto, es que podemos buscar, ¿sí? Una secuencia de ya sea letras, palabras o frases, no solo buscarlas, sino también las podemos reemplazar, ¿sí? Entonces, si yo escribí, por ejemplo, UNSA y la quiero reemplazar por Universidad Nacional de Salta, puedo decirle al procesador, busca en todos los lugares donde diga UNSA, reemplazarlo por Universidad Nacional de Salta. Puedo, a su vez, mover o copiar, ¿sí? Control X, control C, ¿sí? Entonces, es fácil la generación de textos. Eh, Puedo dar formato de documento, ¿sí? Las viejas máquinas de escribir tenían letras mayúsculas y minúsculas, y no había más. Acá yo tengo distintas fuentes, ¿sí? Puedo, a su vez, cambiar la disposición, para eso se usan las secciones, entonces puedo tener una hoja vertical, otra hoja horizontal, ¿sí? Eso voy a tener que hacer salto de secciones. Puedo dar formatos a párrafos, ¿sí? Puedo dar formatos individuales a palabras, ¿sí? Puedo usar subíndices, superíndices, puedo hacer tachados, ¿sí? Absolutamente todo lo que se les ocurra hacer con un texto lo van a poder hacer, ¿sí? Eh, a su vez, se pueden establecer encabezados, ¿sí? Para las hojas, ¿sí? Se pueden poner notas al pie, ¿sí? Como cualquier libro que ustedes van a ver, para ahí tiene un encabezado. Eso puede ser tanto para páginas pares como impares, para todas las páginas. Se pueden hacer la numeración de las hojas, ¿sí? En forma automática, no poniendo uno, dos, tres a cada hoja, ¿sí? Algo que nos salva, sobre todo cuando trabajamos, ¿sí? A nivel profesional, es la ortografía, ¿sí? Tiene la corrección ortográfica, nos va marcando a medida que escribimos, ¿sí? Y a su vez también tiene la sugerencia de gramática, entonces por ahí nos corrige algunas formas que no son las mejores en el idioma español, ¿sí? Eh, la ortografía, la verdad que a veces nos corrige no solo por ahí por desconocimiento, ¿sí? Sino a veces por cuando uno escribe o si hemos dictado, puede haber interpretado otra cosa y nos va a marcar por ahí una palabra que no entiende, ¿sí? Sobre todo también marca opciones de gramática cuando usamos, no sé,
un artículo en plural y después la palabra está en singular, ¿sí? Entonces nos va a marcar esa incoherencia cuando dejamos espacios de más, cuando usamos puntos de más, signos, abrimos signos y no los cerramos, ¿sí? Bueno, absolutamente todo eso nos va a marcar, ¿sí? Nosotros obviamente tenemos la posibilidad de aceptar o no la corrección, ¿sí? Eh, Ahí menciona también la creación y edición de tablas. Muchas veces necesitamos en documentos de texto tener datos en formatos de tabla. Mi sugerencia en general es que cuando yo necesito trabajar con tablas es mucho más fácil trabajarlo en Excel, ¿sí? O en una planilla de cálculo porque está diseñado para eso. Pero a veces necesitamos una tabla simple, podemos insertar una tabla con determinada cantidad de filas, columnas, ¿sí? Y lo podemos manejar directamente desde el procesador de texto. Una utilidad que esto, si bien los procesadores de texto, los primeros procesadores de texto nacen en fines de la década del 70, ¿sí? Acá en la Argentina se conocen ¿sí? A finales de la década del 80 del siglo pasado, ya tenían ¿sí? Esta función, ¿sí? Algunos con mayor complejidad, otros con menor complejidad, que es la combinación para correspondencia. ¿Sí? Esto lo vamos a ver específicamente porque esto nos permite personalizar textos. ¿Sí? En los trabajos prácticos van a ver que vamos a hacer contratos y vamos a hacer otro ejercicio en también otro tipo de contrato en lo que vamos a utilizar, ¿sí? Un texto base, ¿sí? Como puede ser un contrato laboral y tomando de un listado que puede ser de Excel o de cualquier otra fuente, nosotros vamos a trabajar puntualmente con Excel, se puede obtener esos datos y personalizar los textos, ¿sí? Entonces eso nos permite a nosotros tener textos personalizados sin tener que ir a editar uno por uno, ¿sí? Esto es muy útil, sobre todo cuando tengo que hacer textos repetitivos. Ejemplos, contratos de locación, contratos laborales, ¿sí? Eh, contratos si tengo que hacer invitaciones personalizadas, también puedo hacer un texto modelo y agregar los campos combinados obteniendo una fuente de datos. ¿Sí? Eh, Otra cosa, ¿sí? Que permite es insertar objetos, ¿sí? La máquina de escribir no nos permitía poner imágenes, mucho menos, ni sonido, ni hipervínculos, ni nada. En general, nosotros podemos insertar cualquier tipo de objeto que soporte el sistema operativo, ¿sí? Podemos insertarlo directamente y entre esos, digamos, imágenes, sonidos, ¿sí? Se pueden insertar, por ejemplo, caracteres especiales, ¿sí? Y se pueden insertar fórmulas matemáticas, eso lo vamos a ver en uno de los trabajos prácticos. Eh, y algo que suena hoy día, digamos, que es, digamos, uno dice, pero esto debería haber existido siempre, la vista previa de impresión. Los primeros procesadores de texto, ¿sí? No permitían ver cómo iba a salir impreso. ¿Sí? Las impresoras no eran como eran ahora, los procesadores de texto no tenían la posibilidad de mostrarnos cómo iba a salir impreso, ¿sí? Porque era totalmente distinto a cómo se trabaja. Estoy hablando de cuando yo empecé a trabajar hace ya 35 años. La vista previa de impresión nos permite controlar, ¿sí? En la pantalla antes de gastar tinta, ¿sí? Y de gastar hojas, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? En esas viejas épocas uno tenía que imprimir y después se daba cuenta que estaba mal o que no salía o que se cortaba la línea. Bueno, eso, ¿sí? Se cambió recién con la aparición de Windows, ¿sí? Y los procesadores que permitían ver en pantalla la impresión previa a mediados de la década del 90, ¿sí? Así que ustedes piensen que esto no es que siempre existió. Bueno, ¿cómo es un procesador de texto? ¿Sí? Nosotros interactuamos, un procesador de texto tiene una interfaz de usuario. ¿Sí? ¿Qué es una interfaz de usuario? Es cómo el programa se presenta frente al usuario. ¿Sí? Entonces,
Normalmente todos los procesadores de texto tienen, ¿sí?, herramientas que nos permiten desplazarnos a lo largo del texto, ¿sí? Ustedes cuando hablan de un documento en blanco es una sola hoja, pero después si están haciendo un trabajo largo van a tener herramientas para desplazarse rápidamente, por ejemplo, al principio, al final del documento, las barras de desplazamiento, ¿sí? Eh, y eh, van a tener, ¿sí?, el área de trabajo, ¿sí?, que es la que normalmente insertamos el texto. A su vez van a tener barra de títulos, cinta de opciones, barra de herramientas, reglas, barra de desplazamiento, barra de estado, botones de presentación, que más fácil lo vemos en este esquema, ¿sí? A ver este mensaje, Guillermo, no sé. ay, Sí. sí, sí, justo te iba a decir que Natalia consulta, pero yo estoy viendo eh, la página donde está el área de trabajo de Word que lo que acabo de poner. Está el área de trabajo de Word, sí. A ver, Natalia, por favor, fíjate si ahora estás viendo. Ahora sí, 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 ahora sí. Bien, 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 bien. Sí, sí. Me había quedado el mensaje colgado. Bueno, bueno, esto es, miren, no me acuerdo si fue Alfredo el que preguntó al principio, digamos, nosotros estamos tomando, esto creo que es la captura, la hicimos sobre Word 2000, con la interfaz me parece que es 2010, ¿sí? No ha cambiado, ¿sí? Cuando ustedes abran, ahora sí, yo recién abrí y me aparecieron las opciones de inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas. Pero en general, digamos, esto sigue estando y es válido absolutamente para todos los procesadores de texto, con mayor o menor cambios, pero en general, sí, esto una vez que uno ve desde el punto de vista conceptual, van a ver que son todos muy similares las aplicaciones y que a su vez, para facilitarnos el aprendizaje a los usuarios, ¿sí?, lo que muchas veces se llama la curva de aprendizaje, todos tienen herramientas más o menos similares y ubicadas más o menos en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve la cinta de opciones, la cinta de opciones son estos comandos que tienen acá. ¿Sí? Entonces, acá está la cinta de opción disposición y tienen los distintos comandos, ¿sí? Por ahí disposición no va a estar disponible en Excel, pero sí van a tener insertar, van a tener inicio, pero en insertar van a tener otras opciones que van a permitir insertar objetos. Pero sí, en general tienen una misma estética, una misma distribución y hay comandos que son similares, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Todos los procesores de texto, nos enfoquemos primero por lo más importante, el área de trabajo. ¿Qué es el área de trabajo? El área de trabajo es donde vamos a ingresar el texto, eventualmente imágenes, editor de un carácter especial o insertar folders, pero es esta parte en blanco, ¿sí?, que es el área de trabajo. ¿Cómo llego al área de trabajo? Cuando ustedes abren un documento Word, les va a aparecer este cursor. No sé si llegan a ver, hay un palito negrito, ¿sí? Ese palito negrito es el lugar donde si yo empiezo a escribir, se va a insertar el texto. Una de las ventajas que tiene Word ya desde hace muchos años es que si yo quiero empezar a escribir acá, uy, perdón, si hago un doble clic, no estoy en Word, estoy en la presentación, hago un doble clic acá y el cursor este se va a trasladar acá, ¿sí? Y no tengo que pasar ni con la barra espaciadora, ni poner espacios, ni hacer nada raro, y me desplazo a ese lugar, ¿sí? Entonces, esa área de trabajo es donde se va a ingresar el texto, ¿sí? Van a tener las reglas, ¿sí? ¿Qué son las reglas? Esto les va a permitir definir, ¿sí?, para un determinado tipo de papel. Nosotros normalmente trabajamos con A4, aunque también es común que algunos lugares trabajen con oficio, ¿sí? Es el tamaño del papel. ¿Y qué se dejan? Se dejan márgenes, ¿sí? Perdón. Se dejan márgenes para, ya sea encuadernado, ¿sí?, para que el texto no empiece al principio de la hoja y tampoco llegue al final, y se dejan márgenes de encabezado y pie de página, ¿sí? Entonces, estas reglas nos muestran esa disposición del texto. Yo a esto me va a permitir mover la sangría y los márgenes, o también los puedo mover de acá
digamos, hoy las herramientas, tanto Word, Excel como otros procesadores de texto y planillas de cálculo, tienen varias formas de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros vamos a mostrar una, ustedes conocen otra o encuentran otra, no hay inconveniente en la que les resulte más cómodo, ¿sí? Acá también tienen barras de desplazamiento, estos son botones que nos permiten, si el documento es largo, la barra se va haciendo más chica y nos podemos mover, ¿sí? Hay una barra de estado que nos va a mostrar información, por ejemplo, cuántas páginas tiene el documento, si he escrito determinadas palabras, ¿sí? Eh, cuántas palabras hay escritas. Hay distintos modos de visualización, ¿sí? Que estos son los botones de presentación que van a tener acá. Van a tener las barras de título, que es acá va a aparecer el nombre del documento, ¿sí? Y las barras de herramientas de acceso rápido, que esta es la parte que ustedes pueden personalizar para incluir comandos, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, esto funciona tanto en Word como en Excel, les permite, ¿sí? Agregar comandos que usan habitualmente. ¿Por qué? Porque si yo quiero establecer, no sé, a cada rato estoy cambiando orientación, por ejemplo, para pasar de la orientación del papel de vertical a horizontal, si yo tengo que hacer, cuando estoy trabajando acá, cambiar la orientación, tengo que hacer un clic acá, disposición, a orientación, ¿sí? Tengo que hacer dos clics. Si yo lo tengo en la barra de herramientas rápidas, directamente hago un clic. Hay opciones que por ahí van a tener que hacer tres o cuatro clics, ¿sí? Entonces es más fácil incorporarlos acá en la barra de herramientas de acceso rápido. También recuerden aprender algunas opciones de teclado, de atajos de teclado, con combinaciones de teclas, ¿sí? Eso también ayuda mucho a que sea fluido el trabajo con el procesador, ¿sí? Con el procesador, ¿sí? Bueno, ¿cómo se trabaja? ¿Sí? ¿O cómo vamos a trabajar? Un documento se crea ingresando el texto al área de trabajo. ¿Sí? El cursor titilante muestra dónde se ubicarán los caracteres mientras se va escribiendo. Con doble clic en el área de trabajo se puede seleccionar cualquier parte del documento, ¿sí? Para insertar texto a partir de ese lugar. Es una función que apareció relativamente hace algunos años, ¿sí? Antes había que desplazarse a lo largo del documento, ¿sí? Ya sea insertando espacios, ¿sí? Con formatos, esto es una gran cosa. Eh, Cuando ustedes están escribiendo, ¿sí? Y se presiona la tecla, depende cómo, yo no tengo nombre en mi tecla, ¿sí? Tienen cosas raras nomás, pero si es la tecla Enter, Return o Intro, lo que hace es el procesor de texto, en todos los procesores de texto es un salto de párrafo. ¿Qué implica? Termina es el equivalente a un punto y aparte, ¿sí? Termina un párrafo y empieza otro párrafo, ¿sí? Y mueve el cursor a la próxima línea. ¿Qué distancia? Y eso también se puede configurar que salte un espaciado simple, un espaciado doble, ¿sí? Hay muchas alternativas, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo importante? Sobre todo los que metemos la pata seguido, ¿sí? Se puede deshacer y rehacer, ¿sí? Entonces, si yo escribí algo, no me gusta, yo puedo presionar el atajo de teclado para deshacer, es control Z, ¿sí? Si no lo tienen arriba, en la barra de herramientas de acceso rápido, una flechita hacia la izquierda que nos permite deshacer. Pero a veces yo tengo que, ¿sí? Repetir una tarea, entonces no voy a estar haciendo esa tarea, ¿sí? Por ejemplo, escribí o borré algo, ¿sí? Entonces lo que hago es rehacer esa tarea, ¿sí? Ese comando que apreté, entonces no tengo que ir a apretar el comando, ¿sí? Aprieto la tecla de rehacer y va a hacer esa repetición. ¿Desde cuándo se puede hacer? Miren que acá dice desde la última grabación, ¿sí? Esto es importante, creo que no está más adelante en la presentación. En general, hoy las aplicaciones, sobre todo Word, tienen las opciones de guardado automático, ¿sí? Entonces, eh, mi recomendación es que apenas empiecen a trabajar con un documento de Word, con una planilla de Excel, lo primero que hagan es asignarle un nombre, ¿sí? En una ubicación que ustedes sepan dónde está, ¿sí? Entonces, puede ser en documentos, en una carpeta específica, pero a partir de esa ubicación le asignan un nombre, lo guardan y a partir de ahí empiezan a trabajar. Cada tanto lo recomendable es hacer un guardado o un salvado,
¿sí? del trabajo que se ha hecho. Le va a ahorrar dolores de cabeza. Si bien tanto Word como Excel, sobre todo las versiones más nuevas, tienen opciones de autorrecuperación, muchas veces no son 100% eficientes. Entonces, a medida que ustedes vayan avanzando, vayan guardando, ¿sí? Eh, Normalmente el atajo de teclado para guardar es control G, ¿sí? De grabar, ¿sí? En algunas versiones puede ser que tomen el atajo de teclado, eso lo pueden ver cuando van a la opción específica, les va a mostrar el atajo de teclado, puede ser control S de save, ¿sí? Guardar o salvar en inglés, ¿sí? Entonces, por más que haya opciones, ¿sí? Para autorrecuperación, autoguardado, mi sugerencia es que ustedes tengan el control porque en definitiva es el trabajo de ustedes, ¿sí? ¿Qué es la edición? Las modificaciones realizadas sobre un documento existente. ¿Qué vamos a ver en el trabajo práctico? Que esto ya va a arrancar Fernanda directamente el lunes. Vamos a ver opciones, digamos, de diseño de página. Vamos a ver algo que se utiliza y es muy cómodo, que son esquemas numerados, ¿sí? Vamos a ver el uso de encabezados y pie de página. Si bien ahí no menciona, vamos a ver numeración de páginas. Vamos a ver, creo que en el práctico adicional, tabla de contenidos, ¿sí? Que nos permite crear lo que normalmente conocemos un índice. Vamos a ver combinación de correspondencia, que digamos sería el uso más avanzado que podemos hacer sobre un procesador de texto, y vamos a ver algunas otras funciones que se pueden utilizar, ¿sí? Bueno, espacio para preguntas, dudas. Guillermo, disculpa, pregunta Ana, Sí, Anael Puerta, si podemos extender sí. el tiempo de la... No, Ana, ya marcamos a los que no han tenido, vamos, bueno, para no hacerlo largo voy a parar, voy a detener la grabación.